Nunca he predicado acerca de esta carta que se llama Filemón. Una pregunta: ¿cuántos han escuchado un sermón que hable de Filemón? Gracias, 2 personas. ¿Alguien más ha escuchado el sermón de Filemón? 3 personas. Ok, 4 personas. En toda la iglesia, 4 personas nada más han escuchado desde un sermón que habla de Filemón. Yo le voy a dar una perspectiva quizá no tan común, un poquito diferente a los demás, pero voy a explicar qué es esta carta. Esta carta está escrita por un hombre llamado Pablo. Pablo, como ustedes saben, fue el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. La mayor parte de la teología que la iglesia cristiana profesa viene de escritos de este varón. Pablo entonces era una persona muy importante, escritora, que nos enseñó las doctrinas cristianas que nosotros tenemos ahora. Hablaba de la restauración, de la regeneración, de todo lo que habla de condición, santificación, todo eso lo tocó Pablo. Jesucristo, si siguiéramos nada más la doctrina de Jesucristo fue una doctrina sencilla, práctica. No era tan complicada como Pablo. La doctrina de Jesucristo era: ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Eso era todo. Eso era todo. Perdonar, pues amar a tu prójimo significa perdonar. Eso era todo lo que enseñaba Jesús. Pablo vino a darle un énfasis a la mayor parte de las preguntas que la iglesia tenía, y en esta específica carta escribe a un hombre llamado Filemón. Y lo que me es interesante es que en la mayor parte, si no es que en todas las cartas, se escribe acerca de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Pero en esta no menciona la crucifixión ni la resurrección. En esta única carta. Es la más corta de todas las cartas que Pablo escribió. No la más corta de todo el Nuevo Testamento. Hay otras cartas más cortas. Pero esta es la carta más corta que Pablo escribió. Y se la escribió en una situación real, en una situación que podría ser el día de hoy, aunque obviamente no va a pasar el día de hoy porque en este tiempo no tenemos esclavos. Pero va a hablar de la esclavitud. De un hombre, en resumidas cuentas, llamado Onésimo, que huye de su señor, lo agarra la ley. Los esclavos no podían huir de su señor. Lo meten a la cárcel. Pablo en ese momento está en la cárcel respondiendo contra una acusación, segunda acusación. Estaba esperando juicio de los romanos. Los romanos lo iban a juzgar. Él había apelado al César, ciudadano romano. Entonces lo llevaron a Roma y ahí estaba esperando que le llegara su tiempo de juicio. Se encuentra en la cárcel a este varón, le predica el evangelio, o el joven, posiblemente joven, yo digo, escucha el evangelio, y este joven se entrega a Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué hace ahora? ¿Qué hace ahora? Huyó de su dueño, que por cierto Pablo lo conocía, y se llamaba así, Filemón. Y le dice: ¿ahora qué hago? Es fácil, ¿no? Decir: ya todos mis pecados son perdonados, ya se acabó todo eso. Como si algún varón, dijéramos, viene de Chicago manejando un carro robado, llega a Minneapolis, y en Minneapolis entra a la iglesia, escucha el sermón de la salvación de Jesucristo para todo hombre, dice: yo quiero esa vida, y se entrega a Jesucristo. El pastor ora por él, sale de la iglesia, va al estacionamiento, y ahí tiene un carro robado. ¿Ahora qué hace con el carro robado? Ya Jesucristo lo perdonó de todos sus pecados, ¿verdad? ¿Qué hace con su carro? Bueno, otra palabra que también aprendemos desde el Antiguo Testamento, esa no es teología de Pablo: restituir. Regresar lo que has robado en el pasado. Y Pablo le dice esas palabras. Quiero enfatizar una palabra que aparece continuamente. Estas palabras que están viendo en la pantalla ustedes en este momento son palabras que se repiten continuamente en los 25 versículos que abarca esta epístola. Y una de las palabras que mantiene más firmeza, o sea, Cristo, Señor, Jesús, seguidor, hermano, son muy fuertes, pero una palabra que continuamente aparece es prisionero. Pablo, prisionero de Jesucristo.
Tú dices, es una forma poética de hablar, ¿verdad, hermano? Prisionero, yo soy prisionero de Jesucristo también. No era poética, era literal. Pablo estaba prisionero en la cárcel, guardado por soldados. Es más, hasta por cierto, tuvo la oportunidad de predicarle a todo el batallón, porque el batallón se turnaban para agarrar prisionero tras prisionero, y cada día que venía un nuevo soldado, él tenía visitas ahí y les predicaba, y el soldado tenía que escuchar el evangelio. No sé si convirtió a todo el batallón, ¿sí? Pero aprovechó la oportunidad y predicaba. Y entre ellos, de los que se convirtió, fue un hombre llamado Onésimo. Y le escribe entonces, y al hermano Timoteo, estaba parece que visitándole, al amado Filemón, colaborador nuestro. Al amado Filemón. Por alguna causa del destino o de que Dios lo puso así, el esclavo que se convirtió tenía como patrón o dueño suyo un hombre llamado Filemón, que era conocido del apóstol Pablo, porque Pablo se había hospedado posiblemente en su casa, había comido con él, era un hombre rico posiblemente, tenía su casa, tenía sus esclavos, y Pablo había pasado por ahí muchas veces y conocía a Filemón. Y ahora se encuentra a Onésimo aquí en esta situación. ¿Qué hace Pablo? Ya le predicó a Onésimo, y tienen como amigo a Filemón. ¿Qué hace? Le dice: Filemón, eres nuestro colaborador y te escribo esta carta a ti. Esta palabra me hace más interesante también, igual que una carta que se escribió en los evangelios. El evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas se escribe, el doctor o el médico Lucas, la escribe un hombre llamado Teófilo. Y hay la incógnita entre los intérpretes de la palabra de Dios, si esa palabra Teófilo era una palabra de un hombre real o de todo aquel que ama a Dios. Digo esto: la palabra Teófilo se divide en dos: Teo, que significa Dios, y Filos, que significa amor de amigos, amistad. Entonces, todo aquel que ama a Dios escucha esta carta, o ese hombre escucha esta carta, y por consecuencia todos nosotros. Un poquito de esa teoría puede caer también dentro de esta palabra de Filemón. Filemón significa un hombre amigable, un hombre hospedador. Es para un hombre hospedador, específicamente en esa ciudad. Yo creo que sí era la ciudad, pero podría ser para todo aquel que es un hospedador, para todos nosotros. Como si esta carta nos las escribiera a nosotros también. En esta idea, ¿sí? El versículo 2 dice: y a la amada hermana Apía, parece que se dice Apia o Apía, una de las dos, Apia posiblemente, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Esta iglesia estamos tratando en este momento de levantar nuevos grupos de reunión en las casas, porque esa es la enseñanza que la iglesia cristiana originalmente tomó como parte de su manera de expandir el evangelio por todos lados. Pablo no predicaba en los templos, porque nada más había uno solo. El único templo que existía para los judíos y los cristianos era el templo de Jerusalén. Los demás eran templos paganos. Entonces no había muchos templos. Había grupos que se llamaban sinagogas, que es la misma palabra para asambleas o grupos que se reunían. Los paganos formaban templos, los cristianos formaban grupos en casas, y mínimo tenían tres personas. Un anfitrión, Filemón, un colaborador de milicia, o sea, un predicador, alguien que enseñaba, un líder de la palabra de Dios. Pablo le llama compañero de milicia, un compañero de milicia, y una persona que posiblemente era la que servía y ayudaba a todos los demás. 3 personas mínimo, 3 personas. Cuando yo te invito para que abras tu casa y tengamos alguna reunión en tu casa,
te aseguro que tú eres el anfitrión si quieres. Puede ser también el líder que enseña la palabra, pero necesitamos una persona más, 3 personas como mínimo para formar una nueva reunión de una casa. 3 personas. Aquí menciona Filemón, Apia y Arquipo. ¿Sí? Entonces, eso para mí es una base para entender cómo podemos conectarnos con los demás. Sigo enseñando un poco más. Una carta que, como todas las cartas de Pablo, escribe estas palabras. No voy a tomar mucho tiempo en eso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que le decía. Ese es un saludo común entre la gente de aquel tiempo. Gracia y paz a vosotros. Eso casi lo escribe en todas las cartas Pablo. No voy a enfatizar mucho sobre eso. Y tampoco voy a enfatizar mucho en este otro pasaje, porque la semana pasada tuvimos todo un sermón que hablaba de la oración. Dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo oraba continuamente y en sus oraciones se acordaba de su amigo Filemón. Yo no sé cómo te afectó a ti la semana pasada que el predicador haya hablado de la oración. Esta semana me motivó a mí a orar más. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén también? Pero de amén de que sí también los motivó, o amén de que piensan que sí y no lo hicieron. ¿Sí? De veras que no me gustaría repetir el mismo sermón de la semana pasada, pero cuando escuchas un sermón tienes que llevarlo a práctica. El sermón no termina cuando el predicador dice amén. Ahí es cuando empieza el sermón. El sermón continúa en tu casa. Con lo que escuchaste, ponerlo por práctica. ¿Sí? No voy a hablar entonces de la oración. ¿Sí? Oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús y para todos los santos. Filemón, un hombre que tenía excesiva caridad. La palabra caridad aquí es una palabra que surge del griego, y la palabra que usan del griego es ágape. Ágape. Algunos dicen que es el amor de Dios. No es el amor de Dios, es el amor que se da sin ninguna condición. Que no se da pensando en qué le vas a pedir después. Yo le puedo regalar a alguien algo y decir, este hermano después me va a regalar algo a mí de regreso. Eso no es caridad, eso es interés. ¿Sí? Da uno porque le van a dar uno. ¿Sí? Pero cuando alguien da algo sin pensar de que esa persona te lo va a regresar, eso se llama caridad. Caridad tampoco es la ofrenda. Yo crecí en una iglesia donde se cantaban los niños un canto que decía, la ofrenda del Señor, si tú le das $1, el Señor te da 2. Era interesado, yo te voy a dar 10 para que me dé 20. ¿Sí? Puedes ser interesado en que tú le das porque Él te va a dar. ¿Sí? Pero cuando lo haces de caridad, de que esa viuda que leímos hace rato, que lo da y sin ningún problema da esa ofrenda que puso Dios en su corazón y era todo lo que tenía, y lo hizo no sabiendo si iba a regresar algo de eso, eso se llama caridad. O es de una madre que da todo. Lo más cercano al amor de Dios es el amor de una madre. Lo dijo Salmos, uno de los salmistas. ¿Se olvidará la madre del hijo que dio a luz? Y la respuesta regularmente es no. Pero hay algunos casos. Y por si acaso, el salmista dice, aunque una madre se olvide del hijo que dio a luz, Dios dice, yo no me voy a olvidar de ustedes. Entonces el amor de Dios es un amor incondicional. No te pide nada. Sale el sol en la mañana, te portaste bien mal, bien pecado grandísimo que hiciste, pero en la mañana te levantas y todavía sigue ahí el sol. Si fuera justo Dios, a lo mejor ya estuviéramos todos destruidos. Por la misericordia del Señor no hemos sido destruidos, porque nunca decayeron sus fidelidades, nuevas son cada mañana. Y encontramos entonces que este hombre era excesivamente caritativo. Ayudaba no nada más a los santos, sino a todo el que se le pasaban por enfrente, le ayudaba. Era un hombre que tenía la mano abierta para bendecir a otros. Y Dios lo bendecía posiblemente por eso. Un hombre rico, como te digo, tenía esclavos.
Y continuando con el tema, confortados por la fe, para que la participación de tu fe, o sea, no nada más era caridad por causa de que era muy bueno y quería dar, sino que creía que todo esto surgía de la fe que tenía en Jesucristo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Le decía Pablo a Filemón: tú thumbs up, eres bien chévere, Pablo, Filemón, sí. Eres un ejemplo ante los demás. Me gustaría que todos fueran como tú. Nos confortaste y confortas a todo el que pasa por tus caminos. Por lo cual, Pablo sigue diciendo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte como lo que me conviene, mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo anciano, ahora además prisionero de Jesucristo. Y la mayor parte de los intérpretes de la palabra, cuando dice Pablo yo era anciano, dicen que tenía aproximadamente unos 50 y muchos o 60 y pocos, más o menos. Y el día de mañana voy a cumplir 59 años. Entonces yo creo que también caigo dentro de esa categoría que Pablo se autodescribió. Cuando tenía 55 años, tuve un ataque de vértigo aquí en mi oficina. Estaba ahí trabajando y de repente se me mareó todo, dije, estoy cansado, a lo mejor me acuesto, y ya no me pude parar del suelo. Me levantaba un poquito y todo un desastre, ahí vomitando, y tuve que jalar mi teléfono, bajarlo y llamarle a 911, que vino por mí y me llevó al hospital y me diagnosticaron con Meniere's, ¿sí? Una enfermedad que supuestamente no tiene curación, ¿sí? Vértigo en determinado momento, quién sabe cuándo, no sabe ni por qué ni cómo, pero te llega el vértigo y te amuelas, ¿sí? Tienes que parar todo, ¿sí? Me dejaron me quitó el 40% del oído izquierdo. Tengo que hacer un aparatito, ¿sí? Porque le platiqué a un mentor mío, le dije, pastor, fíjate que tuve un ataque de vértigo, y le expliqué, me llevó a la ambulancia y todos los casos ahí pequeños, y me dijo, Joel, ya te estás haciendo viejo. Y no me gustó, ¿ves? Porque yo también me sentía viejo, ¿ves? Pero tenía razón ese hombre. Las enfermedades se van acumulando después de los 55. Para mí, algunos quizás duren más, ¿sí? Pero ya no soy el mismo de antes, aunque sí sigo siendo el mismo de antes, pero ya no soy el mismo de antes. Y Pablo ya era un hombre viejo, 60 años posiblemente. Y necesitaba ya quien le ayudara. Ya no era tan fuerte como cuando era joven. ¿Sí? Miguel Hernández nos decía ayer que estaba trabajando quitando un poco de hielo y dice, ya me dolía toda la espalda el otro día. ¿Sí? Y él siguió quitando el siguiente día para ver si se le quitaba el dolor, y poco a poco se iba componiendo, pero todavía sigue con sus dolores. Ya no es el mismo de antes. Ya no somos los mismos. Pablo sabía que ya no era el mismo. Necesitaba ayuda. Y este joven Onésimo que se convirtió al Evangelio era una ayuda para él. Él era un hombre que había nacido esclavo, lo más probable, había crecido como esclavo y sabía todo lo que un esclavo hacía por su señor. Y Pablo y Onésimo, este hombre que se convirtió en el Evangelio en la cárcel, ayudaba a Pablo en todo lo que él necesitaba. Mandados, trabajo pesado, cualquier cosa, le lavaba la ropa, lo que sé yo lo que hacía, porque eso es lo que hacían los esclavos. Y entonces Pablo quería tener a ese esclavo con él, porque pues ¿quién no quiere tener una ayuda así? Que no le cobra nada, que hace el trabajo de su propio corazón porque quiere agradecer que ha encontrado la salvación, que es un hombre diferente, que ha cambiado, que su vida es completamente diferente de lo que era anteriormente. Pero el problema es también quién quiere regresar
a una situación así, porque era un esclavo. Y ahora Pablo está hablando acerca de que lo iba a mandar de regreso. Déjame seguirte contando la historia. ¿Sí? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y si alguien lee este versículo sin el contexto que estoy hablando, va a empezar a decir: Pablo, mira qué calladito lo tenías, ¿dónde encontraste a esa chamacona? ¿Sí? ¿Cómo fue que tienes un hijo ahora en las prisiones? Pero él hablaba de un hijo espiritual, alguien que había conocido la palabra por boca de Pablo y había entregado su corazón a él. De ahí surge posiblemente la idea de que puede haber padres espirituales. Yo he escuchado algunos comentarios de que no hay padres espirituales y otros que sí hay padres espirituales. Bueno, esa es una posibilidad. Pablo decía de Onésimo: este hijo yo lo engendré en la cárcel. ¿Sí? Y Onésimo, esta carta que va a escribir Pablo, va junto con otra carta. En la otra carta es la carta de Colosenses. Habla de Arquipo, decía: dile que haga bien la obra de Dios. Y decía de Onésimo. Y de Onésimo decía unas palabras como un hombre fiel que va a servir y que sabe todo lo que está pasando. ¿Sí? Una referencia a la carta de Colosenses. Entonces Pablo está escribiendo la carta de Filemón junto con la carta de Colosenses, desde la cárcel. ¿Sí? Y aquí es donde encontramos, ¿sí?, algunos temas interesantes. La esclavitud. Entonces, pastor, ¿está diciendo que la Biblia dice que debe haber esclavos? La Biblia lo reconoce como que es parte de un sistema social desde los judíos. Y en ese tiempo, en el tiempo que está escribiendo esta carta Pablo, había muchos más esclavos que ciudadanos en Roma. Mucho más esclavos que ciudadanos en Roma. Pero que no es algo que no va a favor de lo que dice la ley y lo que Dios quiere, que tiene que haber esclavos todavía. Y es una pregunta muy difícil, porque quizá nunca hemos dejado la esclavitud. Los esclavos en aquel tiempo, ¿sí? No creas que las películas que eran maltratados, andaban todos harapientos y todos... había algunos que sí, porque trabajaban en las minas y ahí morían muy fácilmente. No eran condiciones insalubres que no duraban mucho y continuamente tenían que estar renovándolo. Pero costaban mucho los esclavos. Algunos historiadores consideran que costaban hasta 1.500 denarios. Era mucho dinero. Y de ahí depende si era estudioso, porque los esclavos, ¿de dónde salían los esclavos? Nada más se reproducían. ¿De dónde salían los esclavos? Cuando los romanos tenían guerras, iban contra otro país, ganaban a ese país y traían toda la población y los vendían a toda la población como esclavos. Ahí había un montón de esclavos. Algunos no tenían ni para comer, algunas personas romanas no tenían para comer, no tenían cómo sustentarse a sí mismos. Y se vendían ellos mismos como esclavos porque el dueño de los esclavos les aseguraba la comida continua y los trataba bien. Entonces, no los trataba mal. Sería algo así como que tú tienes una mascota y lo tratas con la punta del pie. Algunos sí lo hacen, sí. Pero regularmente le pones un moñito, los arreglos, los sacas a pasear y vas contento con tu perrito por la calle. Así eran los esclavos de aquel tiempo. Y la riqueza se medía algunas veces en el número de esclavos que las personas podían tener. O sea que si tenían 50 esclavos era un hombre muy rico. Y así como algunas personas salen con su Hammer o su, qué sé yo, cuántas marcas de carros muy importantes hay, que salen con su carro último modelo despacito por las calles haciendo mucho ruido, quemando llantas, así la gente salía con sus esclavos todos a su alrededor, marchando uno tras otro, y él era el principal, el dueño. Iban a presumir su riqueza por medio de los esclavos. Obviamente había esclavos también muy importantes, porque cuando traían gente de otro país, especialmente de Grecia, algunos eran doctores, algunos eran maestros,
Algunos eran inteligentes para las finanzas, y obviamente a esas personas se les compraba, cuando los vendían a muy alto precio y servían de una manera diferente que un esclavo que nada más limpiaba el baño. ¿Sí? Las mujeres se vendían como esclavas. Obviamente los hombres, los dueños de los esclavos, utilizaban a esa esclavitud para producir nuevos esclavos y las veían como herramientas de crías de nuevos esclavos. Ahí podían tener nuevos esclavitos y hacer negocio. Hubo también quien las metiera en prostitución o que abusara de ellas, eran esclavas, no tienen derechos, pero la misma ley de los romanos empezó a cambiar, sobre todo con la influencia cristiana, para obligar al dueño a no vender a una mujer como prostituta. Podían matar a los esclavos, pero también surgió otra nueva ley que decía que no se debía matar a un esclavo y que podía ser un homicidio si mataba a un esclavo. Las finanzas de Roma, es más, creemos que el Imperio Romano fue uno de los más grandes. No la hizo grande los romanos, la hicieron grande los esclavos. Eran los que iban abriendo las calles. Había esclavos del gobierno que los tenían trabajando haciendo las calles, esas vías que conectaban por todo el mundo. Fueron los esclavos los que hicieron eso. Los esclavos hicieron ese país grande. Y me pregunto si ha cambiado la esclavitud. Sí ha cambiado. Se evolucionó la esclavitud. Tiempo después se volvió feudalismo, donde el señor, el dueño de una monarquía, el duque, el conde, tenía sus propios siervos, sirvientes. Es más, la palabra que se utilizaba para los romanos no era esclavo, era servus, sirvientes, eran siervos ellos. Y época feudal, los dueños también daban alimento, protección, y ellos tenían que ser fieles a su patrón. ¿Sí? Si un esclavo mataba a su dueño, todos los esclavos de esa casa iban a morir. Llegaba la ley y mataba a todos los esclavos. Entonces los demás esclavos procuraran de que nadie fuera a hacerle daño al dueño de los esclavos. Otras cosas de la esclavitud es que los esclavos podían tener esclavos, aunque no lo creas. Los esclavos podían tener esclavos. Y encontramos entonces a Onésimo como un esclavo. Y una de las preguntas que me hago yo es, ¿por qué si Filemón es toda caridad, todo amor, trataba bien a todos, a sus esclavos, a los santos, que son la iglesia de Dios, no son los santos que les prendía veladoras, no, los santos que eran la iglesia de Dios? ¿Por qué tuvo que huir Onésimo de su patrón Filemón? Eso lo va a responder después el apóstol Pablo. Pero viendo ese sistema de gobierno de aquel tiempo, había un sistema que Pablo nunca dijo, dale libertad a Onésimo. No fue contra él, no escribió acerca de que la esclavitud es pecado. No escribió nada de eso. No estoy a favor tampoco, no me vayan a malentender de que voy a pedir esclavos aquí también. No tengo esclavos, ¿sí? Pero ve entendiendo que el sistema ha cambiado, pero sigue habiendo esclavitud. ¿Qué pasaría si todos los esclavos se rebelaran? Hubo una situación de Espartaco, un tal Espartaco que se rebeló y que lo mataron a él con todos los gladiadores. ¿Sí? Una película que recuerdo que hicieron aquí algunos mexicanos es Un día sin inmigrantes, no recuerdo si se llamaba así o no. Un día sin mexicanos, gracias. ¿Y qué se pasaría si todos los inmigrantes se desaparecen de Estados Unidos? Estados Unidos se cae. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién limpia las casas? ¿Quién arregla los techos? ¿Quién da de comer en los restaurantes? ¿Quién? Y todo lo demás, pues se vio pagado a Estados Unidos. Entonces, aunque no somos esclavos, seguimos viviendo en una situación similar. ¿Qué más que puedo decir de esto? ¿Sí? El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ese es un juego de palabras. La palabra útil, la palabra onésimo, que es la palabra que es el hombre, significa útil. Y dice, en cierta manera, el cual en otro tiempo te fue no onésimo.
pero ahora a ti y a mí nos es Onésimo. Era inútil, pero ahora va a ser útil. Juega con la palabra del nombre de este hombre, Onésimo. ¿Sí? Y sigue diciendo más. Yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo, recuerden, un anciano, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Sí? En cierta manera, entonces, un anciano necesita cuidados, pero vemos aquí en este punto que no se opone a la esclavitud, no toma algo que no es suyo, abusando de su posición de padre espiritual. ¿Sí? Eso tienen que tener cuidado los padres espirituales de no abusar. Sé que se puede abusar, es que yo te prediqué, entonces tú tienes que darme esto y hacerme esto y no me cobres porque yo soy tu padre espiritual. Eso es un abuso. Amén. Ni Pablo lo hizo. ¿Sí? Pablo usa el poder de sanar corazones defraudados, es su interés de Pablo. ¿Sí? Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como esclavo, como hermano amado. ¿Sí? Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne, ahí se me acabó como en el Señor. ¿Sí? Ya, aquí está mejor, aquí no lo veo bien. ¿Sí? Como en el Señor. Se apartó de ti. ¿Por qué se apartó de él? Es una pregunta que me hago. ¿Sí? Nuestro destino se forma de las decisiones que hacemos. Y las decisiones que hacemos nos crean nuestro destino. Si yo digo, ¿con quién me caso? ¿Con María o con Marta? Con María me va a ir un cierto destino y con Marta otro cierto destino. ¿Estudio o no estudio? Si estudio, voy a tener un destino. Si no estudio, voy a tener otro destino. ¿Dónde vivo? ¿En qué país vivo? Si decido que me quedo aquí, voy a tener un destino. Si decido que me voy allá, voy a tener otro destino. Las decisiones nos forman en lo que somos nosotros. Onésimo tomó decisiones. Las equivocadas, posiblemente. Pero Dios transformó esas decisiones que había tomado para hacerlas correctas y poder tener una oportunidad de escuchar el Evangelio. Las opciones entonces te van a poner en ti, delante de ti, preguntas que tú tienes que hacerte también en determinado momento de tu vida. ¿Sirvo a Dios o no sirvo a Dios? ¿Doy mi diezmo en la iglesia o yo decido a quién se la doy? Porque yo soy el dinero, yo lo tengo. ¿Hago oración o no hago oración? En la Biblia encontramos varios, quizás, porque quizás por esto se apartó de ti. ¿Sí? Algunos quizás que encontré en la Biblia es el credo de Abraham. Dudaba de que si iba a ese lugar donde iba a traer una mujer. Dice, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí. Quizá, una pregunta que después tuvo que responderse él mismo. Mardoqueo le dijo a la reina Esther, quizá tú fuiste designada como reina para un momento como este. ¿Sí? Dios le decía a Jeremías, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Daniel le dijo a Nabucodonosor, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para los oprimidos. Quizás será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y Pablo le dijo a Simón el mago, que quería comprar el don del Espíritu Santo, un brujo, arrepiéntete pues de esta maldad y te ruego si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Quizás pueda pasar, quizá no. Pero quizá puedas empezar a pensar tú que puedes tomar las decisiones correctas a partir de hoy. Confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones me será concedido ir con ustedes. Y cuando yo vaya, si el te debe, yo te lo voy a pagar. Es lo que dice Pablo. Y eso que dice Pablo me hace entender que responde a mi pregunta, ¿por qué se fue
Onésimo de su amigo, de su patrón, Filemón, si Filemón era de lo más blandito, de lo mejor que puede haber. La razón es que en ese pasaje, creo yo que dice que Onésimo se llevó el dinero de la casa, agarró el dinero y se fue. Entonces, era un hombre, y es un hombre que era un ladrón, era un hombre que vio la oportunidad y se aprovechó de ella. Y pues creo yo que es fácil encontrar ladrones por donde sea. En esta iglesia llegó un muchacho que tenía un nombre de cantante, ¿sí? Estuve viniendo un par de veces, después me pidió de favor que le ayudara con la migración y fui a acompañarlo, lo traje, etcétera, etcétera. Luego me pidió de que si podía usar mi dirección para recibir una carta de su país, Centroamérica, porque se perdió sus papeles en el camino y se los iban a mandar de regreso. Y dije, ok, pon mi dirección, vino y me llamaba cada rato, ya llegaron mis papeles, y le dije, no ha llegado, hasta que llegaron, yo le llamé, ya llegaron tus papeles, y vino rápido. Ese día que vino, estaba haciendo un garage sale, ¿sí? Y pues escogió de todo un poco, unos $150 me dijo que me iba a pagar, por eso que se llevó, y nunca volvió el nombre, ¿sí? Y digo, ay caramba, qué clase de muchacho, ¿sí? Otras personas han hecho similares cosas, piden dinero y te voy a pagar, y te juro que te voy a pagar, Dios es mi testigo que te voy a pagar, y nunca regresan. Hay un varón que pidió ayuda también para otra persona por $1000 y nunca regresó, ¿sí? Pero no están nuestras personas. Podemos ser nosotros mismos. Cuando empecé en el ministerio, ¿sí? Trabajaba en una compañía similar a Sears, con muchos muebles y muchas cosas, y tenían varias tiendas por todos lados. Y yo me había contratado como electricista, entonces tenía conocimiento de electricidad, no era lo único, pero me mandaban de aquí para allá, ¿sí? Y después me fui a la escuela bíblica. En la escuela bíblica, en los primeros meses, me hablaron de restitución. Y cuando me hablaron de restitución, me acordé de que yo tenía muchas cosas que había sacado de esa compañía. Como trabajaba en eso, pues era fácil. Estos cables me los llevo, estos contactos me los llevo, ese teléfono me lo llevo también, y ya tenía varias cosas en mi casa. Me acordé de eso. Su pastor era un ladrón. Y me llegó esas palabras, restituir. Me puso Dios en mi corazón, tienes que restituir eso que te robaste, Joel. ¿Sí? Regresé a vacaciones, fin de año, a mi casa. Era una distancia de 8 horas más o menos de donde estudiaba a donde vivía. Entonces lo que hice fue agarrar un costal, llenar mi medio costal de cosas, y fui a la tienda. Pedí hablar con mi jefe, tenía su oficina, su secretaria. Llegué con la secretaria, le dije, quiero hablar con el jefe. ¿Sí? Y obviamente, como toda buena secretaria, ¿y para qué quieres hablar con el jefe? ¿Sí? Y yo, contarle, es que soy un ladrón. ¿Sí? Es que tengo un montón de cosas. ¿Sí? Es que en el año y medio que estuve trabajando con ustedes me llevé todo esto, quizá un poco más. Y ella me dijo, Joel, dice, si supieras lo que se llevan los jefes, llévate eso, ya nadie sabe eso. Yo quería tomarle la palabra, pero había ido para eso. Y finalmente dijo, no, el jefe no está de vacaciones, te salvaste. Y digo, pues yo tengo que regresárselo a alguien. Dice, pues te voy a mandar con el jefe del jefe, hasta arriba de la azotea del piso de allá, hasta arriba del edificio este. Pues mándame con el jefe del jefe. Y me manda allá y la secretaria me recibe. ¿Y para qué quiero hablar con el jefe? ¿Sí? Otra vez la historia. Todo avergonzado, ¿sabes lo que siente decir yo soy un ladrón? Y llegando ahí, pues me dijo, bueno, ok, puedes pasar. Y el jefe, sabe poco, te va a esperar. Y el jefe me dice, ¿y qué quieres hacer? Le dije, pues soy un ladrón, miren lo que tengo aquí. ¿Sí? Y eso me lo llevé de poco en poco. Y quiero regresarlo. Y es más, dice, ya usé algunas cosas y creo que son como tanto dinero, quiero también regresar ese dinero.
Y el jefe se levantó de su asiento, salió de su escritorio, me dio la mano. Es un buen hombre, un hombre honesto. Si quiere regresar aquí tiene las manos, la puerta abierta. Llámeme nada más y yo le doy trabajo. Y el dinero dice, vaya a pagárselo a la caja y voy a darle instrucciones para que lo reciban. Es una de las pocas veces en mi vida que he sentido que he caminado como en las nubes, como que voy flotando, como que uno es libre, como que uno ya no tiene nada que deber. Eso es lo que hace el perdón de otros o el perdón de Dios. Eso es lo que hace cumplir la palabra de Dios. Pero encuentro que también hay otra historia de otro hombre que también quiero comentar. Ese hombre se llama Alexander y no recuerdo el apellido porque está bien largo y bien difícil, es un ruso. Este era un capitán del ejército alemán, no, el ejército ruso, perdón, que había recibido varias condecoraciones por valentía y por haber sido estratégico en varias batallas. Ya habían conquistado Berlín y cuando estaban ya entrando a Berlín le llaman de la oficina y él pensaba, me van a dar otro reconocimiento. ¿Sí? Fue y le dicen, entrégueme su pistola. Y pues bueno, parte del acuerdo de que entrega su pistola. Dice, queda bajo arresto por traición a la patria. Va a ir a Siberia. ¿Y por qué? ¿Sí? Su madre era ucraniana, su padre era ruso, tenía algunos amigos de Ucrania, conversaciones allí en cartas, y algunos de esos amigos que tenía eran contra el comunismo ruso de Stalin. Él era un patriota, era alguien que luchaba por su país, pero no le valió nada de eso. Fue enviado en 1945, me parece, cuando finalizó la guerra, a Siberia. En Siberia estuvo varios años, 8 años lo condenaron. La mayor parte de los hombres que van a Siberia morían en el camino, morían estando allá, porque es exceso de trabajo y exceso de clima extremo. Es más, él comentaba en su libro, pues escribió un libro acerca de eso, que si llegaba la temperatura a 50 grados, bajo cero, ya les dejaban quedarse en su casa. Si estaba en 49, bajo cero, todavía tenían que ir a trabajar. A la intemperie. No en un lugar bonito, a la intemperie. Pero por causa de que él tenía conocimiento de matemáticas y química, había estudiado, le dieron ciertos privilegios para trabajar en proyectos y no estar tan metido en el frío. Duró 8 años ahí. Salió de ahí. Escribió un libro. La situación de Rusia había cambiado. Stanley había muerto. Stanley era el líder que había hecho la guerra y que había matado aproximadamente 20 millones de rusos mandándolos a Siberia. 20 millones. Mucha gente murió. Él ya salió de Siberia, entonces escribe un libro y lo publican. Lo publican porque cambió el sistema, cambió un nuevo gobierno. Nikita, no recuerdo su apellido, pero Nikita algo, sí. Empezó el gobierno y decía, nosotros no somos como esos. Y miren este libro que declara todas las injusticias que ha habido en el tiempo de Stalin. Ese es un ejemplo bueno de esto. Y él se vuelve muy famoso, un escritor que declaraba todas las injusticias que había habido en el Imperio Ruso, o que estaban todavía sucediendo. Sí. Se volvió famoso. Le dieron cierto reconocimiento, le dieron sus premios también, y siguió escribiendo este hombre. Ahora escribió de 227 personas, de sus testimonios, de los viejos y de nuevos, porque estuvo allá por 8 años, donde los habían agarrado. Tú estabas en tu casa, durmiendo en tu cama, sin ningún problema, sin meterte con nadie. Llegaba el gobierno, llegaban los Smash, me parece que se llamaba, una especie de KGB, que llegaba a tu casa y te sacaba de ahí y te llevaba y te mandaban a Siberia. Podías tratar de decir, no, cierto, yo no soy culpable, pero no había respuesta para eso, no había tal. Todos eran culpables según, porque ya te habían puesto ahí la señal de que eras culpable. Cuando iban por ti, ya nada más eran para llevarte y mandarte a Siberia. Algunos decían, tenían que firmar un papel y decían, no firmo, no firmo. Y cuando decían no firmo, les golpeaban tanto que quedaban
inválidos, sin poder sostener algo con sus manos, sin poder caminar, nada más los llevaban y los tiraban enfrente de su casa, porque no firmó. Se negaba a aceptar cualquiera de ellos que era culpable y los llevaban a su casa a tirarlos, para que sus parientes le dieran comer como un bebé a los que quedaban, todos los que se negaron a firmar. Y los demás fueron a morir, muchos de ellos a morir. Habló de todo eso. Se volvió muy famoso. Pero por estar diciendo que el mismo gobierno que había pasado antes también era similar en ese momento, otra vez lo quiere meter a la cárcel, pero como es escrito, ese libro, lo hizo público internacionalmente, se fue de contrabando y ahí empezó a surgir por todos los diferentes países la historia de lo que estaba pasando en Rusia. 30 millones de volúmenes de este hombre se escribieron y se vendieron libros y algo así como unas 300 diferentes dialectos e idiomas se tradujo. No, 30 diferentes idiomas, 35 millones de libros. Es un hombre que volvió a casi ir a la cárcel, pero el gobierno vio, no, ya no podemos aceptarlo, lo corrió de Rusia. Y ahora sí él estaba escribiendo un libro anticomunista y ellos no aceptaban eso, entonces lo mandaron para afuera, rompieron su pasaporte, vete, aquí no te queremos. Llegó a Estados Unidos, 1972 aproximadamente. En Estados Unidos lo recibieron en Vermont. Empezó a vivir ahí por varios años. En 1979, la Universidad de Harvard lo invitó para dar una ponencia. Regularmente contratan o tratan de traer personas con muy alto reconocimiento en la sociedad, estrellas de cine, políticos muy famosos, y Harvard dijo, esta es una persona muy importante. Recibió un premio Nobel en 1970 como escritor, pero no pudo ir porque los rusos todavía lo tenían dentro de sus casas, dentro de su país. Se volvió famoso por eso, salió de ahí por esa causa. Llega delante de los que estaban escuchando la historia, o los que querían escuchar en Harvard, y la mayoría pensaba, va a hablar de qué se siente vivir en una sociedad libre. Una sociedad que no tiene problemas con perseguir escritores. Una sociedad donde puede hacer lo que quiera. Nosotros somos mejores que los soviéticos. Nosotros somos mejores que... seguramente va a decir algo de que gracias por dejarme vivir aquí, gracias por dar... todos esperaban eso. Y cuando empieza a hablar, empieza con una introducción de... la historia de este país se conecta con la historia del imperialismo y colonialismo del oeste, que piensa que tienen la dirección correcta para cambiar el mundo y gobernar el mundo. Imperialismo, colonialismo. Los países que fueron a diferentes países diciéndoles que ellos tenían, por causa de sus adelantos tecnológicos y de armas y de conocimiento, eran superiores a las mismas personas de los pueblos que conquistaron. Desde África hasta Asia, Indochina y diferentes islas. Y ustedes son la continuación de esa historia. Hablan de la justicia, que es la razón por la que les mueven, decía este hombre. Pero la justicia no es justicia, lo que se busca en sus juicios, en sus juzgados, no es justicia, es solamente quien tiene la ley en sus manos. De acuerdo con la ley, ¿qué es lo que deciden ustedes? Y sus comunidades, sus países se han vuelto legalistas. El que tiene la ley, el que abusa la ley, es la persona que tiene la razón, aunque sea injusto. Y creo que tiene razón. Estamos en un mundo donde no hay esclavos más, pero donde el que conoce la ley es el que puede abusar de ella, no pagar impuestos como alguien que conocemos, salirse con la suya por causa de que conoce más de la ley que otros. Y decía, ustedes son un país legalista, no buscan la justicia,
No buscan de que todos puedan beneficiarse de todos. Dice, en mi país, dice, donde vengo, Rusia, tampoco se busca la justicia. No hay un gobierno, ¿sí? No creen en Dios, han dejado fuera, es más, eso es mi opinión. Uno de los mejores sistemas políticos que se ha inventado por los hombres es el comunismo. Es el de los mejores, porque trata a todos como iguales. El problema es la práctica. Porque en un sistema comunista, aunque todos son iguales, unos son más que otros. Los oligarcas, los líderes, son los que mandan y toman la decisión de quién va a la cárcel y quién no, y quién se muere y quién vive. Eso no es justicia, porque la sociedad comunista ha quitado los absolutos, y Dios es un absoluto, y para los comunistas no hay Dios. Tienen una idea de que todos seamos iguales, pero sin un espíritu de Dios para poder hacer las cosas diferentes. Y dice, mi país falló, pero su país también está fallando, porque las leyes son las que hacen que las cosas pasen, pero las leyes no son siempre justas. Número 2, decía el hombre, su prensa, ¿sí?, es un arma que destruye la vida de varias personas dentro de sus lugares, de sus casas, dentro de sus países. Si alguien, la ley y la prensa de sus países no necesariamente se basa en lo que es real, lo que es justo, sino se basa en cuánto venden, cuáles son los ratings de lo que están, las noticias que están tomando. No se basa en lo que es bueno, lo que es justo, lo que es beneficioso para toda la comunidad, se basa en qué puedo vender yo. Y tristemente ese tipo de idea se cambia ahora al poder que la mayor parte de nosotros tenemos cuando escribimos una nota de una persona difamándole. Lo pones en Facebook. Este pastor es un abusador. Esta iglesia es una iglesia que roba los diezmos. Este grupo, esta persona, y pueden destruir. Dice, ustedes pueden destruir con una pluma, y dice, en mi país no tenemos ese problema, porque en el país la prensa, Rusia, es controlada por el gobierno y sabemos que todo está equivocado. Pero ustedes, tratando de decir que es la verdad, inventan un montón de mentiras. Y número 3, decía el hombre, ¿sí?, promulgan de un capitalismo en donde han dejado a los hombres sin alma. Un capitalismo donde los hombres, nosotros, nos preocupamos más de lo que podemos obtener, y el éxito no se mide en qué tan bueno es un hombre, qué tan buena familia tiene un hombre, qué tantos intereses, cosas buenas hace por la humanidad, sino se basa en cuánto dinero tiene. ¿Quién es el que tiene más dinero? Es el que tiene más éxito. Es un capitalismo vacío. Esa es una forma de gobierno que no tiene sentido. Y decía, tiene que haber algo diferente a todo eso. Se había convertido un poco al cristianismo, pero no al cristianismo que conocemos, que el cristianismo ortodoxo, ruso, es un poco diferente, similar, pero sin mismos principios. Pero ese tipo de cosas daba la conclusión de que los hombres en nuestro país, Estados Unidos, eso fue dicho en 1979, ya no tienen la fuerza para defender sus ideales. Se han vendido por los pocos pesos o dólares que les dan en las tiendas o en el trabajo, y ya no tienen palabra para sostener lo que crean que es justo. Y este hombre lo estaba demostrando con su ejemplo. ¿Lo crees que es justo? Sí. ¿Qué es justo entonces? Prisioneros, los rusos, prisioneros, los americanos, prisioneros del carro, de la economía, del capitalismo, prisioneros, somos prisioneros como Pablo, somos prisioneros, aunque no tenemos cadenas. Y Pablo decía, yo soy prisionero de Jesucristo. Creo que es la mejor forma de poder nosotros interpretar de quién podemos ser prisioneros. Una última historia y termino. ¿Sí? No voy a mencionar nombres, pero yo creo que van a saber quién es. Pero un par de semanas atrás fui al hospital. ¿Sí? Y le hablé a una persona que ha estado enferma por muchos años.
le dije, vale la pena ser prisionero de Jesucristo. Y me decía, pero no está muy bien esa idea de ser prisionero de Jesucristo, como que suena no muy bien, ¿sí? Yo soy libre, vivimos en un país libre, ¿verdad? Somos libres. Y decía, yo no me gustaría, yo no quiero ser así, porque tanto tiempo yo le decía, lo más parecido a su historia que le veo es la historia de Job. Dios tiene algo para usted. Y yo no quiero ser ejemplo, yo quiero sanar mejor. Yo no sé qué tiene Dios, pero vale la pena ser prisionero. Pero prisionero como que no suena muy bien, sí, pastor, suena muy bien prisionero. Pero le decía yo un ejemplo. Fíjate tus hijos, le decía. Estás enferma por tanto tiempo y ve los hijos que tienes. Uno ya terminó la universidad y esos otros están en la universidad. Ve la casa que tienes. Estás enferma por tantos años, pero tienes una bonita casa donde puedes descansar tranquila. Y estaba su esposo al lado de ella en el hospital y decía, ve el esposo que tienes. Estás enferma por tantos años y Dios ha tenido a tu esposo a tu lado. Dios ha cuidado a tus hijos, Dios ha cuidado a tu casa y Dios ha cuidado a tu esposo. Vale la pena ser prisionero de Jesucristo. Y yo sé que están ustedes pasando por dificultades, pero ¿por qué no dejar el control a Dios de todas las cosas que puedan pasar? ¿Por qué no rendirte a Dios y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Señor, yo quiero ser un prisionero de Jesucristo. Podría enfocarme en restaurar y en el amor de Filemón, pero me voy a enfocar en Pablo. Pablo era un prisionero de Jesucristo y estaba contento de ser un prisionero de Jesucristo. No quería escaparse. No estaba planeando fugarse de ahí. No quería hacer su propia voluntad. Quería decirle al Señor, Señor, ¿cómo quieres que yo actúe en mi vida hoy? ¿Quieres que le escriba una carta a aquella persona pidiendo perdón? Le escribo esa carta. ¿Quieres que me arrepienta? Quiero ser un prisionero de Jesucristo. Y si tú en el día de hoy quieres ser un prisionero de Jesucristo, ponte de pie y dile al Señor, Señor, yo quiero ser un prisionero. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor, no es el sistema político el que hace que haga un cambio. Puede ser un hombre con buenas intenciones, pero que lo corrompe el poder, lo corrompe el dinero. Puede ser un buen partido político con buenos principios cristianos, pero lleno de pobredumbre, de consumismo, de la ley que les protege para hacer lo que se les da la gana. Puede ser un hombre como nosotros, sencillos, que también queremos y ambicionamos a los demás y a veces lo hacemos tomando lo que no es nuestro. Señor, por todo eso nos arrepentimos y te decimos que queremos ser prisioneros de Jesucristo. Hemos caminado en nuestros propios pensamientos y en nuestras propias ideas. Y nos ha ido mal en muchas de ellas. Pero Señor, sé, Señor, de que tú vas a proveer para mañana, porque como un dueño de un esclavo, proveía para sus esclavos. Así, Señor, queremos ser esclavos tuyos, y sé, Señor, de que si somos esclavos tuyos, tú vas a proveer para nosotros. Nada nos faltará. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Tú nos darás, Señor, la oportunidad de poder brillar, Señor, ser cabeza y no cola, y poder sanar si necesitamos ser sanados, o seguir enfermos para demostrar a otros que podemos alabar a Dios en medio de la enfermedad. Pero queremos solamente saber que tú estás ahí, Señor. Toca nuestra vida para que entendamos que tú estás ahí. En el nombre de Cristo Jesús. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor.
es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es su majestad,